que efectivamente es una joya, porque nunca me cansaré de decirlo, Antequera es la ciudad española que más literatura. Once a thing's been done, it's been done. So why all this nostalgia? I mean, for the 60s and 70s, you know, looking backwards for inspiration, copying the past. How's that rock and roll? Do something of your own. Start something new, you know. Live your life now. Know what I mean? Citroën DS3. Automóviles Martos, calle Papabellotas 19 y 21, Antequera, teléfono 952 84 02 10. Épica tiene y ha suscitado. Es una pena que no se conozca. Este año, los que habéis tenido interés, habéis podido conocer muchos romances que ojalá tuviesen grandes ciudades, ni siquiera Granada, con todo lo que ha supuesto en todo de la historia y demás, no tiene la literatura épica que tiene Antequera. Pues bien, siguiendo un poco con esto, estos romances y estas coplas de Juan Galindo, que es lo que vamos a ver hoy, pertenecen a esa intrahistoria y aportan esos detalles posiblemente poco significativos desde el punto de vista histórico. Esta batalla que vamos a hablar hoy, de la que se va a hablar hoy, posiblemente no esté en ninguna crónica oficial, porque era una escaramuza. No tenía ninguna importancia. Cuando se conquista Antequera en el año 1410, dice la crónica de Juan II, y así ya muchos podrán comprender por qué se llama, o por qué decidimos la comisión del sexto centenario que se llamase Incorporación de Antequera a la Corona de Castilla. Dice textualmente en el segundo o tercer renglón: una vez que Antequera es conquistada, pasa a ser, es conquistada, una vez que Antequera pasa a la Corona de Castilla, Antequera queda en posición de frontera, expuesta, dice, a continuos ataques de los moros y a continuos enfrentamientos entre moros y cristianos. Antequera quedó prácticamente aislada. El rey Juan II estaba en otros menesteres, pendiente de Navarra y de Aragón, y abandonó por completo Antequera hasta tal extremo que si los moros hubiesen querido lo hubiesen conquistado de nuevo sin problema ninguno. Ahí ocurrió uno de los incidentes, precisamente, ocurrió en el castillo, la fortaleza, cuando totalmente sin guarnición ninguna, los moros intentaron conquistar de nuevo el castillo, y fueron las mujeres, por eso de Antequera ni mujer ni montera, las que defendieron con uña y dientes y todo lo que podían la fortaleza, y no la conquistaron los moros. Eso le valió precisamente algo que no sé si todos sabéis, ¿no?, que todas las mujeres que nazcan en Antequera tienen el título de doña, precisamente otorgado por Juan II, el rey Juan II, a raíz de ese episodio. ¿Veis? Todo esto es la intrahistoria que no se refleja en las crónicas, pero que ahí está en los documentos, en este tipo de escritos que ahora vamos a hablar. La copla de Juan Galindo, pues es una pena que casi sean desconocidas para la mayoría de los antequeranos, y sin embargo es un texto que ha tenido una larga trayectoria por distintos lugares. En primer lugar, el primero que lo recoge fue Antonio de Villena en su inventario en el año 1526, confundido la fecha, y ahí ya habla en un inventario que hace a su majestad el rey Felipe, ya aparece esta historia, lo mismo que aparece también la leyenda de la Peña de los Enamorados, y otra historia muy curiosa que después la contaré a raíz de lo que hable de Agustín de Tejada, referida a Rodrigo de Narváez. Y por supuesto habla ya de las coplas de Juan Galindo. Después, en el siglo XVII, estas coplas las recoge Agustín de Tejada Páez en su libro Discursos históricos heroicos de Antequera, que afortunadamente hace unos años fue editado por la Diputación de Málaga en 2 tomos, y fue una amiga mía y de Carmen también, Asunción Rayo, catedrática de literatura de la Universidad de Málaga, la que los publicó y se presentaron aquí en Antequera. Son 2 tomos sumamente interesantes, y ahí
está prácticamente todo el recorrido de las coplas. Pero lógicamente el que nos ha facilitado, incluso antes de la publicación de Asunción Rayo de estos discursos, es don Francisco López Estrada, en un libro extraordinario que publicó bueno, se lo dedicaron en Salamanca, pero lo presentaron aquí. Me acuerdo que vino José Antonio Muñoz Rojas también, y fue un acto muy bonito en el salón de actos de Unicaja, antes Caja de Antequera, que él tantos años dirigió su biblioteca. Entonces ya tenemos un corpus de donde extraer un material rico, que ya digo, desconocido por completo para la mayoría de los antequeranos. ¿Qué son las coplas? ¿Por qué se llaman así? ¿Y cómo surgen y demás? Pues mira, lo que nos cuenta muy graciosamente Agustín de Tejada Páez es que había un valiente moro que se llamaba Alibero, que precisamente intentó pelear con Rodrigo de Narváez, y Rodrigo de Narváez lo venció, lo mismo que venció a Vintarraez también. Y el rey moro de Granada, al igual que lo hizo, y lo habéis podido leer en los romances que he publicado, se molestó tanto con la conquista de Antequera, pues también se molestó que uno de sus baluartes fuese derrotado en Antequera. Y entonces mandó por aquí a otro baluarte más famoso todavía y más importante, que era Ben Zulema, que también he publicado el romance ese, no sé en qué abril me parece, por ahí. Y Ben Zulema pues quiso hacer un rodeo. Pasó por aquí, pero pasó de largo, robando ganado por donde quiera que iba, y llegó a Osuna, Estepa, Osuna, y por todo eso iba triunfando, y llegó a Teba, y el alcalde de Teba pues se chivó, podríamos decir, le traicionó y vino a decírselo a Rodrigo de Narváez que se preparase. Rodrigo de Narváez no tenía en absoluto cristiano, o sea, fuerza suficiente como para enfrentarse a los miles de moros que venían, y se la apañó como pudo, como veremos después algo en las coplas. Y entonces lo que hizo fue agenciársela de tal manera que le ataca, pero con la poca fuerza que tiene se le inventó de la siguiente manera. Se celebra entonces una escaramuza que tiene tres nombres. El Chaparral, porque se produce en el Chaparral. Si vais hacia Málaga veréis que hay una finca que se llama el Chaparral. No es exactamente ahí, según la describe Agustín de Tejada, debió ser más cerca de la Peña de los Enamorados, pero en fin, tened en cuenta que en esa época Antequera era un monte, era un bosque mediterráneo, y no había una precisión tan lógica ni tan exacta como hay ahora, que hay una autovía que dice a la izquierda, a la derecha de la autovía, ¿no? Entonces no estaba tan centrado. Pues se llama el Chaparral porque efectivamente se celebró allí. Se llama también la de la Matanza porque, según dice Agustín de Tejada, fueron tantos los moros que murieron que había lagos de sangre, dice textualmente, y torres de calaveras y de huesos. Y se llama también la Batalla de los Cuernos, porque la estrategia que efectivamente llevó a cabo Rodrigo de Narváez fue que cogió todos los cuernos, las pieles, los pelos, las uñas y animales muertos, los quemó para que el olor espantase primero al ganado que Ben Zulema traía como tesoro y como trofeo de guerra para alardear de que ellos tenían comida y demás. Entonces los animales que traía Ben Zulema, al ver el fuego, el humo, el olor, se volvieron contra la hueste mora, y al disuadirla o al esparcirla pudo efectivamente conquistar Rodrigo de Narváez, o pudo vencerlos. Lo primero que hicieron fue coger el ganado, y según dice estos libros que estoy nombrando o citando, pues devolvió el ganado a todos aquellos que demostraron que era suyo, y el resto sirvió para alimentar a los cristianos de Antequera, que estaban bastante maltrechos, que tenían poco alimento, y duró durante mucho tiempo, por lo visto. Esta batalla ocurrió en el año 1414, en el día 1424, 14 años después de la conquista de Antequera.
Esto le dio una fama enorme a Rodrigo de Narváez, si es que no la tenía ya por lo de la del cerraje y demás. Pero hay una anécdota muy curiosa que cuenta Agustín de Tejada, y es que una mujer, de tanto oírle hablar al marido de las hazañas y sobre todo de esta hazaña que llevó a cabo Rodrigo de Narváez, se enamoró de Rodrigo de Narváez y, pues, más o menos, como suele decir, le tiró los tejos. Pero algo muy elogioso por su parte, no solamente no le hizo caso, sino que le dijo que jamás traicionaría a alguien que habla tan bien de él. Dice Agustín de Tejada que ahí, en ese sentido, lo equipara a Alejandro Magno cuando cogió al rey Darío, y la mujer y la hija, me parece que creo que eran hermosísimas, estaban a su servicio, y él, para no suscitar sospechas, ni las miraba siquiera. Todo eso aparece en esa crónica rimada, que es esto que estamos diciendo, y que, ya digo, pertenece a la intrahistoria, a la literatura popular, que jamás aparecería en la historia oficial. Vuelvo a repetir que en ninguna crónica aparece la batalla de la Matanza, aparece en estos libros de literatura, y gracias a un soldado que no se sabe nada de él, simplemente que parece ser que era un soldado que estaba al servicio de Rodrigo de Narváez, y que cuando terminó la batalla, pues hizo estas coplas. Unas coplas que el mismo Agustín de Tejada, irónicamente, se refiere a ellas como de poca categoría literaria, además tan incompletas. Don Francisco López Tejada ha tenido que hacer una labor enorme, porque hay muchas coplas que se repiten, y ha tenido que eliminar algunas para que de alguna manera no se pierda el hilo. Están, reitero, incompletas, y en cierta medida lucharon también con otras que también merecería la pena haber visto, que era un tal Domingo de Contreras, que escribió 16 coplas también referidas a esta batalla. Entonces, incluso ha habido épocas en las que Domingo de Contreras y Juan Galindo se confundían, pero ya parece ser, por lo menos según dice López Estrada, son distintos, son coplas distintas, y además Agustín de Tejada las tiene recogidas, las 16 coplas del otro. Se llaman coplas porque en esa época se escribían mucho, incluso son anteriores a Santillana y a Mena, o sea que eso es importantísimo, porque Antequera se adelanta en mucho literariamente a otras regiones españolas, y en este caso pues también se adelanta. Podemos decir que es el primer poeta, aunque no muy ortodoxo y aunque no muy de una gran categoría, pero el primer poeta que bien esforzado, con muy bien semblante, se levantó aquel de Ocón, Pedro González, heroico varón, diciendo: señores, muramos delante del noble criado del señor infante, alcaide Rodrigo de buen corazón, por amor de aquel que pasó pasión por nos en la cruz de muy buen talante. Gonzalo Chapón, de buen continente, luego habla, muy mesurado, con reverencia de los presentes, dijo: señor alcaide loado, aqueste mi cuerpo, mover ya pesado, vos lo ofrezco en oblación de muerto o vivo, so vuestro pendón me fallaredes a vuestro costado. Con voz no muy alta, dijo Lobato, viejo honrado, e non con sañez: señor, yo os ofrezco mi buena vejez para vos servir en este rebato. E a un fago juro de darle mal rato si le puedo llegar a los cabezones al moro Adalid con sus traiciones, que no le valdría armar garbato. Muy mesurado, con mucha sabienza, se levantó Ruy Díaz de Rosas, e dijo: aunque sean más que las fojas, ellos y toda su naturaleza, con esta mi lanza, con toda presteza, entiendo ferir por el su costado a aquel alibero, traidor renegado, que no levantará su gran ligereza. El de Valdetapia